Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Espero que profe esté muy bien, se encuentre bien. Profe, esperemos conocerlo, de verdad. Sí, eso para comentarle eso, profe. Muchas gracias. Bueno. ¿Quién más por acá me ha enviado? Buenos días, vamos a llamar a lista. No han ingresado muchos, pero
Bueno, vamos a llamar a lista, muchachos. Aldana Naranjo. Presente. Bermúdez Karen. Karen Bermúdez. Betancourt. Presente. Huitrago Palacios. Presente. Contreras. Presente. Cruz Valentina. Cruz Valentina. Daza. Presente. Frailes Abogal Ana María. Frailes Abogal Ana María. Fuentes Carrillo. Presente. Gómez Carol. Presente. Molina. Presente. Monroy Tatiana. Monroy Tatiana. Morales Artunduaga. Presente. Orjuela Vargas. Manda. Profe, que tiene conexión inestable. Ok. Pasaría con Juan David. Ortiz María Angélica. Presente. Parra Jaime. Porras Juliana. Presente. Portilla. Presente. Rivas Margie. Presente. Saran Sanabria. Silva. Sí. Presente, profe. Ok. Tello Herrera. Ah, Tello tiene excusa. Vargas Collazos. Vargas Collazos. Listo. Listo, listo. Bueno. Vamos a empezar entonces, chicos. Nosotros sabemos un tema, ya empezamos un tema que es el costumbrismo, ¿no? Entonces vamos a continuar con eso. ¿Me haces un favor, Heidi? ¿Me recuerdas dónde quedamos? Pues solo quedamos en el taller, lo último que hicimos fue la actividad, pero como tal texto, los géneros del costumbrismo en Colombia. Ah, no alcanzamos a copiar nada de romanticismo, ¿cierto? ¿Que no? No pude porque a ti se te fue el internet o la luz, no sé. Listo. Ok, entonces, como título, el romanticismo. El romanticismo. Como título. Listo, el romanticismo. Aparte, movimiento artístico, literario y cultural. Movimiento artístico, literario y cultural. Movimiento artístico, literario y cultural. Que tuvo su inicio en Inglaterra y en Alemania. Que tuvo su inicio en Inglaterra y Alemania. Movimiento artístico, literario y cultural que tuvo su inicio en Inglaterra y Alemania a fines del siglo XVI. A fines del siglo XVI, coma. Que tuvo su inicio en Inglaterra y en Alemania a fines del siglo XVI y se extendió a otros países de Europa
en la mitad del siglo XIX. A la mitad del siglo XIX. Coma, marcó una ruptura con la ideología, marcó una ruptura con la ideología marcó una ruptura con la ideología de la ilustración, de la ideología de la ilustración, oponiéndose a los textos, ideología de la ilustración, oponiéndose a los textos racionales y a la nueva estructura, de la ciudad que se construía, de la nueva Buenos días. estructura, buenos días, a la, ay, me perdí, racionales a la nueva estructura de la ciudad que se construía alrededor de los burgueses. ¿Quiénes eran los burgueses? Pues la clase social dominante, ¿cierto? La clase alta social, que era la que dominaba, la que mandaba. Entonces, la nueva estructura de la ciudad que se construía alrededor de los burgueses. Si quieren escribirlo ahí de pronto entre paréntesis, la clase social dominante, como para que tengan en cuenta qué son los burgueses. O quiénes eran los burgueses. Que estuvieran alrededor de los burgueses. Punto y aparte. Por un lado, rompían con el orden, la calma, rompían con el orden, la calma y la compostura del neoclasismo. Por un lado, rompían con el orden, la calma y la compostura del neoclasismo. Vamos a mirar por acá qué tenemos. ¿Listo? Entonces decíamos que el romanticismo, movimiento artístico, literario y cultural que tuvo su inicio en Inglaterra y en Alemania a fines del siglo XVI y se extendió a otros países de Europa durante la primera mitad del siglo XIX. Marcó una ruptura con la ideología de la ilustración, oponiéndose a los textos racionales y a la nueva estructura de la ciudad que se construía alrededor de los burgueses, ¿no? O sea, de la clase alta, de la clase dominante. Por un lado, rompía con el orden, la calma y la compostura del neoclasismo. Recuerden que el neoclasismo ya habíamos hablado que era, también fue un movimiento cultural y artístico, un movimiento literario, artístico y cultural que se desarrolló y fue, se desarrolló en el siglo XVI y fue sustituido por el romanticismo. El neoclasismo, ¿se acuerdan que hablamos del neoclasismo? Que un poquito, que el neoclasismo fue pues todo lo que dominaban las clases sociales, ¿cierto? La clase alta, siempre todo se hizo alrededor de las clases altas, de todo eso, y llegó el costumbrismo, llegó el romanticismo y empezaron a cambiar todo. Por eso nacieron todas esas corrientes literarias, porque cada una fue evolucionando y fueron cambiando cosas hasta que se llegó al modernismo. ¿Listo? Ahí en punto aparte y entre comillas, por favor, vamos a resaltar aquí esta entre comillas, punto aparte.
Neoclasismo, movimiento cultural artístico, que lo tengan ahí como en cuenta. Movimiento cultural artístico y literario que se desarrolló en el siglo XVI neoclasismo, movimiento cultural, artístico y literario que se desarrolló en el siglo XVI y fue sustituido por el romanticismo. Juan Fuentes se sale. Por acá, ¿quién más me ha enviado? Listo, entonces, punto y aparte. Eso era ahí como para resaltar, entre comillitas, ahí, entre unas comillas. Por favor. DASA. Ah, con el otro dispositivo se le había salido. Bueno, punto y aparte. El término romántico se asocia generalmente con el amor, el término romántico se asocia generalmente con el amor, en este periodo se utilizaba para describir la emoción que despertaban, despertaban aspectos agrestes y melancólicos aspectos agrestes y melancólicos de la naturaleza, recuerden que agreste es algo como salvaje, como campestre, silvestre. Estamos hablando de naturaleza, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que describían la emoción que despertaban los aspectos como salvajes de la naturaleza, ¿cierto? Como lo campestre de la naturaleza y melancólicos, aspectos agrestes y melancólicos de la naturaleza, así como sinónimo de algo increíble, e inverosímil, con B, e inverosímil. Inverosímil. Sí, señor, con B. Así como sinónimo. Con V, perdón. Inverosímil. ¿Me decías, Portilla? No, profe, yo. Betancourt, señor. Pensé que era Portilla. Sí, en sinónimo, profe. Bueno, así como en sinónimo de algo increíble,
e inverosímil. ¿Qué es inverosímil? ¿Nadie? Nidia. Inverosímil. Algo increíble, ¿cierto? Algo fantástico. Algo imaginable. Eso quiere decir inverosímil. También si lo quieren escribir ahí entre paréntesis, algo increíble, inverosímil, y escriben entre paréntesis, increíble, imaginable. Profe, me permite un momento que me están llamando. Sí, señor. Entonces hacemos recapitulación. El término romántico se asocia generalmente con el amor. En este periodo se utilizaba para describir la emoción que despertaban aspectos agrestes y melancólicos de la naturaleza, así como sinónimo de algo increíble e inverosímil. Esa portilla, ¿la volvió? ¿O se salió? Ah, no, pensé que se había salido. Yo aprovecho para contestar las excusas un momentico. Bueno, vamos avanzando un poquito aquí, mientras tanto avanzamos, explicamos un poquito esto. Entonces, quedamos en que algo increíble, inverosímil, ¿cierto? Punto seguido. En el campo literario y artístico de esa época, coma, el objetivo era antónimo. El objetivo era antónimo del estilo clásico y grecolatino. El objetivo era, perdón. Era antónimo de estilo clásico y grecolatino. Coma, como la literatura medieval, coma, la literatura medieval, coma, escritos sagrados y religiosos. Escritos sagrados y religiosos. Portilla, ¿estás ahí? Ya, sí, señora, qué pena. ¿Acabaste de llegar o alcanzaste a copiar lo último que dicté? No, señora, que inverosímil. Bueno,
Verosímil. Punto seguido. En el campo literario y artístico de esa época, perdón, en el campo literario y artístico, de esa época, Sí. el objetivo era antónimo del estilo clásico, y grecolatino, del estilo clásico y grecolatino. El estilo clásico y Señora. grecolatino, coma, como la literatura medieval, coma, como la literatura medieval, coma, escritos sagrados y religiosos. ¿Escritos qué, profe? Escritos sagrados y religiosos. Ya. Bueno, ¿Y ya? sagrados y religiosos. Sí, punto aparte. Ah. En el periodo romántico en España, el periodo romántico en España, el periodo romántico en España fue tardío y fugaz, coma. El periodo romántico en España fue tardío y fugaz, coma, llegó a su apogeo, a su auge, o sea, cuando salió ¿a qué? A flote ese periodo romántico, eso quiere decir a su apogeo o auge. Fugaz llegó a su apogeo y auge a mediados de los años 1830. ¿1800 qué, profe? 30. A mediados de los años 1830, durante la Primera Guerra Carlista. Durante la Primera Guerra Carlista. 1840. ¿Ustedes han escuchado sobre la Guerra Carlista? Con los isabelinos. Señora. La verdad. ¿No? Bueno, ahí pues más o menos, ¿no? Lo que dice que la guerra carlista era por Carlos, pues bueno, se dio por Carlos Borbón, no sé si de pronto lo han escuchado por ahí, Carlos Borbón, ¿cierto? Y en ese tiempo se murió el rey Fernando VII, que sí fue el rey Fernando VII, por acá, que creo que yo había sacado, sí, por acá. Se murió el rey Fernando VII, entonces cuando él murió tenía que haber, pues, quien lo sucediera, ¿cierto? O sea, un sucesor, pero él había dejado, perdón, él había dejado una hija, no tuvo hijos varones, sino tuvo fue mujeres, y había dejado una hija, y pues se supone, ¿cierto? En algunos que el que sucede al rey cuando muere, pues es él, el hijo mayor. Como había dejado una hija, los Borbones, bueno, los carlistas, no iban a permitir que subiera, ¿cierto? Que al rey lo sucediera una mujer. Y ella era pues la hija de la reina Isabel, ¿cierto? Era la hija de la reina Isabel y no podían permitir pues que subiera una mujer al poder, porque cómo iba a subir una mujer a suceder al rey. Entonces se formó
la guerra con los isabelinos, entonces ahí ya fueron los carlistas con los isabelinos, los que estaban con la reina, los que estaban con Carlos Borbón, ¿cierto? Y se formó la guerra para que no, ¿qué? Para que no subiera ella, pues no podía suceder, y porque la reina iba contra el liberalismo, o sea, en contra no, o sea, ella iba con el liberalismo, mientras que Carlos Borbón, pues, ellas eran, mejor dicho, los machistas, eran en ese tiempo, pues, todavía no había, hasta ahora estaba empezando, hasta ahora por ahí de liberalismo, y ella iba a favor del liberalismo, entonces se formó la guerra entre ¿qué? Entre ellos, entre carlistas y isabelinos, hubieron dos guerras, hubo la primera y la segunda, de la segunda si no tengo información, pero de la primera se dio por la muerte de este rey Fernando VII, y ahí empezó esa guerra entre ellos, y fueron dos guerras, eso se pelearon por el poder, bueno, y en fin, no les puedo decir en qué terminó la guerra porque hubo una segunda guerra, entonces no, pero de eso se trata más o menos la guerra carlista con los isabelinos. ¿Listo? Entonces dice que el periodo romántico en España fue fugaz, llegó a su apogeo, a su auge a mediados de los años 1830 durante esta guerra carlista, que duró, imagínense, duró 10 años, porque fue de 1830 a 1840, según lo que dice aquí la historia, ¿no? Bueno, punto seguido. El realismo había entrado en un panorama cultural, el realismo había entrado en un panorama cultural el realismo había entrado en un panorama cultural con el romanticismo. Había entrado en un panorama cultural con el romanticismo. Listo. Punto y aparte, y ahora vamos a mirar algunos de los temas de este romanticismo. Entonces escribimos como subtítulo temas. Listo, temas. Ay, yo no había visto a Jaime ahí. Permítame, yo miro, siempre ahí tiene el tonito. Jaime. Listo, temas. Como subtítulo. 2 puntos y seguido. La oposición a las normas, coma, la oposición a las normas, coma, la oposición a las normas, coma, un rasgo principal de los románticos. La oposición a las normas, un rasgo principal de los románticos, coma, se extendió en esta producción literaria, se extendió en esta producción literaria no respetaban los límites de género. Durante esta Producción literaria. Producción literaria. No respetaban los límites de género.
y mezclaban lo trágico con lo cómico. ¿Y qué, profe? Y mezclaban lo trágico con lo cómico. Lo trágico con lo cómico. El verso con la prosa. Lo trágico con lo cómico, el verso con la prosa, coma. En la poesía reinaba la polimetría. En la poesía reinaba la polimetría y en la narrativa había un interés especial en cultivar la novela histórica, y el costumbrismo. Había un interés especial en cultivar la novela histórica y el costumbrismo. Entonces, dice que los temas, la oposición a las normas, un rasgo principal de los románticos, y se extendió en esta producción literaria, no respetaban los límites de género, mezclaban lo trágico con lo cómico, el verso con la poesía, en la poesía reinaba la polimetría y en la narrativa había un interés especial en cultivar la novela histórica y el costumbrismo. O sea que empezaron a cambiar todo, ¿cierto? Empezaron a cambiar todo. Empezaron a mezclar todo, ya no se inclinaron solo por un género, sino que empezaron a mezclar trágico, cómico, verso, prosa, poesía, interés por cultivar la novela histórica, ¿cierto? Y pues aún querían conservar también algo del costumbrismo, pero con todos estos cambios que ellos traían. Bueno, punto y aparte. ¿Qué hora es? Ah, ya dejemos ahí. Dejemos ahí y ahora vemos los temas. Profe, ¿y alcanzamos a ver la película, Ana? Sí, no hemos quedado que íbamos a ver, sino que esta, no creo que, o sea, quería que viéramos de una vez la del tema, pero no alcanzamos y para ver el tema ahí a toda carrera, no. Para haber visto de una vez la película que quiero que veamos O sea, entonces, la primera hora vamos con el tema y desde la segunda empezamos a ver la película. Exacto, la segunda termina. Profe, para que no se corte, alguien más puede crear la reunión. Alguien que todavía tenga el mes gratis, que no se corta. Ah, pues ahí sí, como ustedes. Entonces ahora miramos a ver quién podría hacerlo, ¿listo? Yo creo que todavía puedo. Es que, pero es que me gusta tener las grabaciones. Porque es que tengo entendido, no sé, la verdad, pero creo que cuando uno no graba no se corta. Ah, pero cuando hay poquitos, cuando hay hartos no. Donde hay poquiticos. Sí. Menos de 15, creo que de 10, algo así. Sí, porque cuando yo hago las reuniones de entrega de boletines, no se me corta, se queda ahí, no se corta. Entonces sí es como menos de 10 más o menos, no menos, como 5 nomás creo. Y ahí ya se